Toda la vida he sido programador. Ethan es la segunda parte de una historia. Este año una película hecha 100% con Blender ganó el Oscar de Mejor Animación. Pero igual tiene 2000 páginas. ¿Eh? Esto era un programa muy completo, ¿eh? Pero como os venga Hacienda y os pida lo de los últimos 3 años o 4 años, vais a ir locos. ¿Con el cliente de tu cliente o con tu cliente? 20.000 euros, súper módico. Aquí, lógicamente, hay un mundo y aquí hay otro mundo. Lo matas de un solo tiro. Tiene que tener un motivo de Y peso. si lo ves como nicho y encuentras tu nicho, Tu momento ahora es este. o sea que no había ni la posibilidad, había que desplazarse al sitio a solucionarlo. Porque usas la IA para hacer los Sí, commits. a veces sí, a veces. O sea, lo ponen realmente muy fácil comparado en España. A otros se la vas a colar, pero a mí no me la cuela. Hola, Buenas, Sergi. ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues por aquí, por la Falansa. Muy bien, muy bien. ¿Y qué te lleva por ahí? Pues la vida. Sí, bueno, déjame un Nada, segundo que que voy a, sí, voy a ver si... Es que tengo un... le estoy dando prácticas a un nene de FP y estoy haciendo sesiones con sí, él sí, me grabadas y estoy comentaste que hacías montando todo un prácticas. tinglado y le dije, ostras, voy a tener una sesión con Mark para un tema de deploy y tal. Estate y así escuchas y ves cosas, ¿no? Voy a Vale, pasarle el enlace un segundo, sí. a ver si lo consigo. ¿Y tú que trabajas remoto? ¿O trabajas con empresas francesas o trabajas... Yo estoy ahora empezando con la empresa. Yo toda la vida he sido autónomo, toda la vida he sido programador. Y por temas de salud tuve que dejar de trabajar, pero aquí en Francia me encuentro mejor y digo, pues voy a otra vez reemprender. Ahora, claro, después de 10 años sin programar, Ah, vale. a ver, es Bueno, como ir en bicicleta, que nunca se olvida, pero claro. Ahora. ahora. Hola, Hola, hola. Ethan. Mira, te presento a Mark. Mark, te presento a Ethan. Hola, buenas. Hola, Izan, encantado. Igualmente. Con Ethan empezamos el 6 de octubre a hacer prácticas y Sí, bueno, yo hasta ahora en la empresa, yo tenía en la empresa en Barcelona una oficina física e Italia, pues tenía un par o tres de chicos en la empresa de prácticas sí, yo también la había tenido esto. y bueno, y les dedicaba tiempo y tal, pero no estaba del todo contento con el proceso, sobre todo porque yo notaba que tenían que la formación que tenían era muy básica, aunque llevaban 2 años o un año Sí, y medio estudiando, sabían programar, pero no sabían desarrollar software. sí, Entonces, decidí el año pasado, a través del canal de Cocinando Software, decidí, pues bueno, poner en marcha una iniciativa con 3 chicos prácticas y tal, que tengo todas las sesiones grabadas, pero fue la primera vez que lo hice. sí. Me gustó el resultado, sobre todo cómo salieron ellos, cómo que aprendieron, pero al final decidí que prefería volver a probarlo. Entonces, Ethan es la segunda parte de una historia, Segunda generación. la segunda generación. Esta ya sí que sale la semana que viene, es el primer capítulo. Y muy bien, la verdad. Pues llevamos 18 sesiones aproximadamente Sí, y ya por ahí. hemos desarrollado pues una estructura tipo CRM, ¿no? Gestión de Sí, clientes, sí. con procesos asíncronos. Bueno, cosas interesantes, ¿no? Entonces, yo más allá de hoy profundizar en temas concretos de deploy, que hablaremos un poquito de la pregunta que tú me hiciste. Yo quería, pues bueno, primero tener una primera toma de contacto, charlar un poquito, ya que me dices esto de que hacía 10 años que programabas y estás volviendo un poquito al terreno, yo creo que es una muy buena forma de volver. Como tú dices, en la bicicleta es algo que no se pierde, el contacto con la bici es algo tan, tan interiorizado que no... Sí, porque aunque he estado de baja 10 años, pero siempre he ido haciendo cositas. Claro, Entonces, lo que llevaba ahora tiempo sin hacer era nada de escritorio. Y claro. ahora, como te dije el otro día, me he puesto con un CRM de escritorio porque lo necesito para mí, para
para poder facturar aquí en Francia. Y es un proyecto que yo había iniciado hace 14 años o 12 años. Lo inicié y lo dejé prácticamente terminado en C++ y en C++ Qt para que pudiera correr tanto en Windows como en Linux como en Mac. Y ahora lo estoy migrando a Python. Muy bien. Entonces, bueno, la IA pues ayuda porque no tienes que estar todo el rato pendiente de hacer las cosas. Y ahora lo estoy migrando a Python y la IA ayuda, pero bueno, lo mismo que te decían algunos mensajes que Ya. lía cada una que Sí, a ver, marinera, si no sabes programar estás muerto. pero entonces tú a nivel de Python no habías hecho nada todavía, ¿no? Todo lo Sí, habías hecho en sí, C++. sí había hecho cosas en Python, Ah, había hecho cosas en Django, vale. he hecho algunos proyectos en Django, algunos los subí, pero a Digital Ocean, que Ah, tiene, vale. que ya tú le dices, quiero para un proyecto en Django, y entonces ya te monta el VPS con el proyecto en Django. Pero ya hace Claro. años que me pillé un VPS propio en una empresa de Madrid, que encima los ayudé yo a configurarlo, porque al principio yo ya llevaba años en Linux y ellos iban como un poco perdidos cuando empezaron. Entonces yo les ayudé y bueno, ahora digamos que tengo todos los servicios del servidor como si pagase la cuota mínima, ¿sabes? Ah, muy Y bien. tengo un VPN con un VPS con todo lo que quiero, les pido cualquier cosa. Oye, instálame Node.js, instálame para. Lo único que siempre, donde siempre hemos chocado es en el tema de Django. Y eso es lo que me dijeron de Django es ponlo en un Docker, lo subes desde un Docker y ya no hay ningún problema. Pero claro, Ya, es un poco a mí como no un me gusta, paso la entre verdad. medio. A mí no me gusta, yo No. prefiero subir las cosas directamente. Y para Sí. este proyecto, para este CRM que estoy haciendo, detrás va la parte online para poder comunicar con el cliente, que es básicamente el proyecto que tú estás haciendo, porque Mm. está pensado para creativos, igual que ¿Para qué? para creativos, para Ah, gente vale. creativa, ¿vale? Sí. Para gente, pues yo estoy muy metido en el tema del software Blender, no sé si lo conoces, No. de 3D. Es un Ah, sí. software de 3D open source que ya lleva años y que ahora está metiéndose mucho dentro de la industria audiovisual, porque ya ha llegado a un nivel que es suficiente para poder hacer incluso este año una película hecha 100% con Blender ganó el Oscar de mejor animación, Mm. ganó uno de los Oscars. ¿Y cómo se desarrolla? No, ¿Cómo? Blender es visual completamente, o sea, es un entorno de desarrollo eh, completamente gráfico en el cual los ilustradores, los que hacen películas, pues desarrollan los efectos especiales de las Ah, vale, películas, vale. desarrollan, pues si hay un cohete, si hay un fondo de una ciudad después del apocalipsis, pues todo esto está modelado con Blender en muchas Ah, vale, vale. películas. La película Cómo entrenar a tu dragón, por ejemplo, Sí, el dragón negro, el principal, sí. está hecho en Blender. Ah, no lo sabía. Entonces, como estoy muy metido con esta gente, tanto en Francia como aquí me estoy ya metiendo también en Francia, en España, y me estoy metiendo aquí en Francia también, pues digo, ostras, esta gente, lo que muchos de ellos no tienen, sobre todo los que son pequeños autónomos, me he dado cuenta de que muchos están facturando con Excel. Ya, Pillan Excel, hacen una hoja de cálculo y facturan. Y ya, pero como os venga Hacienda y os pida lo de los últimos 3 años o 4 años, vais a ir locos. Y claro, entonces empecé a decir, oye, mira, yo hace años hice este software, ¿qué pasa si ahora lo adapto para gente creativa, desde gente de la música, gente del entorno audiovisual, 3D, VFX, todo esto? Y hostia, la gente respondió muy bien y digo, pues voy a meterme con eso. Y eso tiene muy una bien. parte luego de backend, o sea, una parte no de backend, una parte web, que evidentemente necesita un backend y necesita un frontend. Sí. Para pues poder comunicar, viene una empresa y te dice, mira, yo quiero que me hagas el dragón. Ah, ¿Vale? vale. Pues vale, yo hago el dragón, hago el proyecto del dragón y te subo imágenes y tú sobre estas imágenes, pues desde la web puedes ir ahí dando
recomendaciones. Porque claro, muchas veces les pasa que están en España, por ejemplo, pero su cliente está en Estados Unidos, Ya, porque igual su cliente es Disney. Tengo muchos conocidos y amigos que el cliente es Netflix, es Disney, entonces no están en España. ya. Están o en algún país de la Unión Europea o en Estados Unidos o en Canadá. Entonces, para hacer la comunicación con el cliente de esto es lo que quiero, es un poco, tiene que ir así con... Y vale, digo, de acuerdo que hagáis videoconferencias, pero también iría muy bien tener como una especie de web donde tú puedas ir subiendo las cosas y que el cliente ahí te pueda hacer anotaciones y toda la historia. Y encima vinculado con el programa directamente. Pero tú el programa de gestión del que hablas es de escritorio. Es de escritorio, ¿Y por qué lo haces de escritorio? porque me es más cómodo. Ah, pero entonces, Y un porque programa en de Linux, escritorio con para, Python tienes que para usar, Python, con Qt, sí, con formularios. Es muy sí, poco, la experiencia de usuario no es muy buena, ¿no? sí, sí, es buenísimo. Sí. Ya te lo enseñaré luego si quieres. Ah, vale, vale. Comparto pantalla y te lo enseño. Sí, sí. ¿Y Y cómo lo aún haces está. compatible con todos los sistemas operativos? Porque Qt te permite compilar para Windows, te permite compilar para Mac, Ah, vale. te permite compilar para Linux, te permite compilar para Android e incluso creo que ya te permiten compilar para web. Pero porque Pero, usa CSS para hacer lo que es el entorno. Ahora yo lo que tengo es básico porque no me he metido todavía, me he metido más en la funcionalidad de momento que en hacerlo bonito, pero ujú. luego por detrás tú tienes CSS puro y duro. Ya, 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 ya. Porque tú tienes eh, mucho más conocimiento o experiencia en desarrollo de aplicaciones de escritorio que de desarrollo de Sí, aplicaciones web, ¿no? sí, yo he desarrollado el principal, o sea, en trabajo he trabajado principalmente, también he hecho cosas en web chulas, pero más en JavaScript, más de funcionalidad. Por ejemplo, hice un proyecto para una gente que hacían alfombras, Ujú. una gente que hacen alfombras, y entonces en base a una serie de patrones de textura que tienen ellos, pues tú elegías ahí qué dibujo de la alfombra querías y al final esto te lo muestra en 3D, como si estuviera puesta la alfombra que tú has Ah, muy diseñado con las bien. distintas texturas en un lugar concreto. Bueno, pues Entonces, estaría bien. A ver si nos puedes enseñar un poquito. sí, sí, a Lo ver vemos. si puedo compartirte por aquí. Espera. Vale, ¿ahora lo ves? Sí. Vale. Pues eso sería la pantalla de login, que no está nada currada ahora mismo, Bueno, tampoco está mal. ¿vale? Y esto sería pues la pantalla general, donde está pues el módulo de ventas, que es lo que tengo hecho ahora. Le das a clientes, aquí te saca una lista de los clientes que tienes, luego aquí pues haces dar clic para buscar un cliente, y dices pues quiero ordenado por nombre fiscal y quiero buscar los que tengan AS, pues ya solo te deja el que tiene AS, Ah, muy o bien. lo quitas y ya está, ¿no? Le das doble clic y te abre lo que es la pestaña de lo que es la ficha del cliente, con el cliente, todo lo que es pues el CIF de la Unión Europea, validar el BIES, que es para validar lo que son el IVA intracomunitario, Sí, sí, sí. ¿vale? El CIFNIF, el CIRET, que es para Francia, esto porque tengo activado ahora, no sé si abajo lo ves, que pone normativa Francia, Ah, sí. porque hay algunas cosas de la facturación que son distintas. Por ejemplo, Ujú. en Francia no tienen la provincia, tienen solo el código postal y población, ¿vale? Luego si yo, por ejemplo, de ir a buscar, espera, que no, buscar, no, leñes. Editar y me voy a, esto ahora lo estaba tocando, no sé si irá, pero si yo le doy a 34880 ya me pone directamente Ah, muy bien. la provincia. Si le doy un código 01, son códigos postales de Francia, ¿vale? Muy Cero bien. uno cien pues me abre una ventana con las poblaciones de Francia que tienen este código postal, doy doble clic y ya está. Y No está aquí mal. tengo pues direcciones alternativas,
Esto era un programa muy completo, ¿eh? Estuvimos 2 años, 2 personas trabajando para hacerlo, para una empresa así mediana grande, y Pero entonces, esto es un ERP más que un CRM, ¿no? sí, es un RP, Ujú. es un RP. Sí, Entonces sí, ahí una tienes herramienta de datos bancarios, gestión. financieros, Sí, sí. todo el tema de estadísticas, que aquí abajo están los gráficos, pero como no hay nada, ahora no salen los gráficos de barras, la gestión de la deuda del cliente, comentarios que quieras hacer sobre el cliente, historial del cliente, donde tienes todos sus presupuestos, todos los pedidos, todos los albaranes, todas las facturas, todos los vales, los asientos contables de cada uno, o sea, es muy completo para poder llevar toda la facturación de desde Ujú. un autónomo hasta una sociedad limitada. Una sociedad anónima ya no, pero No, no, está muy bien. y Está muy bueno. bien, la verdad que, a ver, Y aquí ves, hay otros módulos que sí, todavía tengo que sí. hacer, pero bueno, acabo de empezarlo hace nada, una semana, o Y sea, todo esto que nos estás enseñando está hecho en es un Python. proceso de adaptación de C++ a Python. Sí, Y nos puedes enseñar un poquito a sí, nivel claro, de código qué claro. tipo de, o sea, ya sé que es Python, ¿no? Pero ¿qué framework usas Mira, para... no es Visual Studio. Bueno, uso dos. Uso el Visual Studio por un lado y luego un compañero que está desarrollando una distro Linux me dijo, ¿has probado Antigravity? Que no sé si lo Sí, conoces. sí, es nuevo, sí, Es nuevo y lo bueno que tiene es que tienes Sonnet y Gemini gratis. gratis. Lo que pasa que tiene un límite de horas diario. A ver, por ejemplo, sí, esto. Espera, no, Eh, esto, por ejemplo, yo qué sé. Espera, a ver. Esto es por ejemplo, esto es lo que monta el diálogo, ¿vale? La ventana el en login, Python, vale, el sí. login, ¿vale? Lo que pasa que esto yo lo genero con el Qt Designer en plan gráfico y luego hay un programita que lo ejecutas y con este programita A Python. te lo pasa a Python. Claro, porque si no, como es todo vectorial, ¿no? No, no, no es que Mm. sea vectorial, es O sea, es por posición XY, sí, va ¿no? por posición como si fuese el grid Sí, sí, el de HTML. típico. Sí, sí, Pues parecido, porque tiene lo que sería el grid, tiene distintas cosas de CSS para posicionar, claro. pero eso es Python puro y duro, o sea, lo que está usando al Sí, final, sí, mira, aquí por ejemplo un QLabel, pues es una etiqueta, un texto, sí, un sí. QCombo box, pues es un combo box, entonces Claro, dentro, ¿ves? claro. Lo mete dentro del grupo combo y cada cosa la va metiendo dentro del Sí, orden que sí. quiere. Pero eso sería la parte, digamos, de representación. Luego aquí estaría la parte de los modelos de datos, Modelos de datos, ¿vale? Que exacto. eso sería como en Django, porque de hecho está usando ¿cómo se llama? Bueno, aquí no El, tienes ORM, no tienes, no entiendo. no, no, lo que hay aquí, bueno, sí, sí hay ORM. ORM es el del gestor de datos, ¿no? El Bueno, SL, el hecho de que te transforme una clase, o sea, Django lo que sí, tiene, eso, ¿no? el SQL Alchemy está usando Ah, vale. el ORM, el módulo de base de datos. Ah, muy bien. Porque es Python, o sea, al final lo mismo que puedes hacer en Django lo puedes hacer aquí, lo único que es, o tú decides hacerlo web o decides hacerlo escritorio. Claro, y nos puedes enseñar la parte del UI, o sea, arriba he visto una carpeta que pone UI. Sí, pero eso espera, porque ahí no verás nada. Eso tengo que Ah, abrir el Qt Designer, lo paso aquí también y aquí, a ver, está bien, no conocía esta herramienta. sí, está muy chula. Aquí ¿Y espera. esto te permite exportar cualquier diseño de una aplicación de escritorio a cualquier lenguaje? A Python y a C++ Ah, vale. y punto, porque son los dos que utilizan ellos. Ah, Entonces yo vale. aquí, por ejemplo, si le digo que me abra, porque está haciendo esto, me ha quedado el cursor raro, pero a ver si lo puedo. Ah, vale, ya, tonto.
que al arrastrar, como te estoy arrastrando las cosas de una pantalla a Ya. otra, Ujú. por ejemplo, el de clientes, que es el que hemos visto antes, pues ahí lo tienes. Ah, muy bien. ¿Ves? Entonces, tú aquí lo que haces es, de algún modo, pues si ahora aquí le quiero meter algo, pues quiero meter un push button, pues la arrastro y digo, a ver, pues lo quiero Claro. aquí, zasca, y ya está, ya lo tengo aquí. Y entonces ahí le pones, es que me recuerda mucho, yo desarrollaba aplicaciones de escritorio con C Sharp Sí, hace mucho igual que el tiempo. editor gráfico, muy parecido al editor gráfico de C Sharp, porque de Claro, aquí, por ejemplo, si tú te fijas aquí, pues tiene el nombre del objeto claro, y es más exactamente abajo igual. en algún sitio tendrá el texto, pero puedes hacer doble clic encima y lo cambias aquí directamente. Mm, De los muy bien, botones, pues igual, te dice que es un push button, el valor que tiene y todo un montón de propiedades. Por ejemplo, pues aquí me falta el delete, el botón de borrar, no tiene el dibujito, porque eso como lo he traspasado de la otra aplicación claro. que hice hace tantos años, pues aquí le digo seleccionar el recurso y aquí me voy a PNGs y aquí tengo pues los PNGs, que en este caso sería el de borrar, pues le doy OK y claca, ya me aparece, Ah, muy bien. ¿vale? Sí, sí, Y luego eso le das entiendo. a grabar y eso mismo que le has dado a grabar, ya en Python tienes una orden que es PQSite, o no me acuerdo cómo se llama, que lo que te hace es convertir eso en código Python. Que puedes usar directamente esto, ¿eh? O sea, de Python puedes cargar esto directamente. Claro. Y una Lo- pregunta, ¿cómo enlazas un clic en un botón con con, señales, ¿eh? con señales. Con signals? Ah, Sí, vale. con signals. Con Que de signals. hecho aquí abajo ves editor de señales. Lo que pasa que aquí no las tengo porque las tengo en Python. Pero yo las Claro. podría crear aquí. Le digo, pues el tal, el botón este con tal, hace tal señal y va a buscar pues el slot tal. Vale, Muy vale. bien. Pero entonces la aplicación como tal, es decir, tú traspasas esto al archivo que pone de .py, que, bueno, el Esto de UI que hemos visto, lo importas y te guarda todo eso y entonces tú por código creas las señales. creas las Para señales y decirle, pues en vinculas el botones, clic o ¿no? en o en change value o en el doble clic o en el valor que quieras, pues hazme esto o lo otro. Pero entonces tú desde Python tienes acceso a, y de la misma forma que en una aplicación web tienes acceso por JavaScript al DOM, que Exacto. sería todos los elementos de un formulario, aquí Tienes también tienes acceso a acceso eso. a un objeto que lo contiene todo. Sí. Bueno, porque de hecho lo que te hace aquí, si te fijas, es, si hago grande este y me voy a lo que son los... Por ejemplo, una pantalla fácil, la pantalla de login y el botón de clic de Es que la loguear. pantalla de login precisamente me la hizo directamente la IA porque Ah, dice, mira, quiero hacer esto y para mí me hizo esa y dije, de momento se va vale. a quedar con esta, Vale, vale. ya la pasaré. Por eso estoy buscando la de clientes, que es esta de aquí, FRM clientes, y aquí tienes todo el código para hacer los clientes. Ah, muy bien. Y Buah. entonces, pero eso ya te lo hace él, o sea, lo puedes hacer tú a mano si quieres, pero claro, es una de picar código que no veas. Esto igual tiene 2000 páginas, 2000 líneas de Sí, código, sí, no, no. ¿sabes? Pero aquí, pues en algún sitio ves, por ejemplo, Self Tab Widget ya está accediendo al tabulador. Claro. Del Tab Widget accedo a la página. De Pero la eso se página importa accedo a un grid previamente. layout. El self, ¿a qué hace referencia? ¿Puedes subir arriba de todo? Un segundo. Sí, el self. Sí. El self es el mismo, Ah, el vale, ahí está el formulario de objeto. clientes. Vale, formulario de clic. Ah, se le pasa como parámetro el objeto y el Sí, esto self es hace típico referencia de al Python en objeto. escritorio. O sea, Claro. y en Django me suena que también se usa el self, ¿no? Sí, se También, usa, se sí. usa. Lo que pasa que, o sea, esto es muy orientado a objetos. Sí, Esto tiene una estructura muy, muy, muy orientada a objetos donde hay una encapsulación de escritorio. O sea, las sí, aplicaciones de exacto. escritorio son así, son así. Es decir, tú tienes un entorno, posicionas los elementos.
eh, lógicamente de una herramienta visual como nos has enseñado, o bien yo usaba Visual O- Studio sí, Visual Studio. Community. Sí, sí. Pero claro, lo que es la lógica y todo, pues tiene muchas líneas de código porque en escritorio hay que escribirlo todo. ¿Me explico? O sea, el CSS como tal, o sea, no está tan separada la capa de CSS o de HTML respecto al backend o respecto al frontend, ¿no? Bueno, sí, porque por aquí lo que pasa es que lo tendré que encontrar porque hay un montón de cosas que me ha metido además la IA por ahí, pero sí que hay unos archivos que son de CSS donde él guarda los, hasta que los encuentre. ¿Ves? Aquí tengo Bueno. algunos de C++, que son los que le he dicho que me hiciera la IA, me hiciera el traspaso, que lo que he tenido que arreglar un montón de cosas, Mm. pero bueno. Y por algún sitio están, ahora no lo encontraré, Bueno, no te preocupes. pero sí, sí, hay unos archivos, un QSS lo llaman, en lugar de CSS lo llaman Q de Qt, Sí. QSS y ahí es Ujú. básicamente CSS. Es curioso, es curioso. De hecho, Qt tiene dos modos de trabajar. Este que es el modo de widgets y luego tienen otro modo que es más CSS puro y duro y es casi HTML, CSS, que es más para Claro. hacer cosas puntuales, no es para hacer una gran aplicación porque te volverías loco. O sea, esta pantalla que te enseño, imagínate hacer todo esto también ¿no? O sea, hacer esta pantalla en web, no está porque esta es muy simple, pero... Y esta, la de clientes, tampoco es que sea de la más complicada. Pero hacerle que tengas lo de las direcciones alternativas con todas, o sea, todas las Sí, pestañas, cada pestaña con todas sus cositas, sí, y en sí. algunas que dentro de estas pestañas hay más pestañas, o sea, hacer todo esto en HTML es para morirse, porque antes aún tenías ¿cómo se llamaba? Aquel que había para hacer HTML, el Dreamweaver, hace, no sé si te acuerdas, eran 30 años Sí, yo atrás estaba usaba, el yo usaba Dreamweaver. Dreamweaver para hacer ASP.NET, no punto .NET, no. Pero para hacer, yo hacía aplicaciones en ASP con Exacto, Dreamweaver hace 20 años. exacto. Hace 20 años o 30 años Sí. estaba Dreamweaver, que para estas cosas pues te podía servir, pero es que hoy en día lo tienes que ir haciendo tú. Y ya te digo, esta pantalla no es de las más complejas. Ujú. Entonces, si yo esto me lo tengo que poner a hacer en HTML, no termino en 10 años. Es más fácil, ¿eh? Yo como desarrollador de software que he desarrollado mucho software de escritorio porque todo lo que hacía era de escritorio Eh, y me pasé al entorno web, te tengo que decir que es infinitamente más rápido. Y luego, otra cosa que es muy importante, es mucho más mantenible sí, y eso es sí. mucho más componentizable. Lo de mantenible es lógico porque al final, además, esto, si tú lo tienes en una empresa, por ejemplo, y está en 20 ordenadores, si Claro, tienes que hacer un cambio, lo tienes que cambiar en los 20. claro, claro. Es Que que, hoy en día se ha facilitado mucho porque tienes la opción de ha salido una actualización, instalar y ya está, ¿no? Le das a un clic y más en Linux. En Windows es más sí, complicado porque tienes que instalar DLLs y mil historias, pero en Linux, que se instala desde los repositorios, es que no tienes ni que hacer nada. O sea, cuando sale un ya. update, tú subes eso a los repositorios y se actualizan todos los ordenadores. Sí, sí, eso es lo que le llamamos Sí, integración continua, ¿no? sí, exacto. Sin hacer nada. Ujú. O sea, Pero pero claro, ahora por ejemplo tú te estás planteando desarrollar una parte de backend que sea una comunicación de una API en Django para comunicar sí, con esto para que luego puedas desarrollar un entorno web. O sea, ¿me dejas compartir un segundo? Para hacer un poquito de brainstorming, ¿eh? Al final, sí, tú tienes aquí un ERP, ¿vale? Este ERP es de escritorio, ¿vale? Un desktop.
¿vale? Entonces, claro, esto tú para comunicarlo con un entorno web, tú necesitas una API, Una API, claro. ¿vale? Entonces tú harás aquí una comunicación de, a ver si, no sé qué flechita es de aquí a aquí, en ambas direcciones, que no sé cómo se, aquí, sí. Vale, entonces tienes una API y luego tú quieres construir una web, un RP web, que no será un RP, sino un entorno Sí, es de solo para una parte pequeña. sí, O sea, para no es todo. documentos y Exacto. client, Es ¿no? para comunicación con el cliente, básicamente. ¿Con el cliente de tu cliente o con tu cliente? Con el cliente de mi cliente. Vale. Entonces, O sea, para que el cliente, el diseñador que está haciendo un diseño, este diseño lo pueda subir a su web y su cliente lo pueda ver, que de hecho eso podrían tenerlo no vinculado, pero si lo tengo vinculado ya desde el propio escritorio, como están trabajando en una aplicación que es de escritorio, que es Blender, o otra, sí. o puede ser Photoshop, o puede ser Affinity, o puede ser mil o Krita, mil entornos de... o mi mujer, por ejemplo, que está haciendo música, tiene que subir una partitura. Pues oye, esta partitura la subo directamente a la ficha del cliente y esto ya va al API y el cliente lo ve. Y tú desde aquí vas a mostrar esa información también. No, esta información desde aquí internamente, sin que el usuario tenga que entrar en la web, se va a mandar en la web a través del API y el cliente lo va a poder ver por web. Pero digamos, el cliente de mi cliente, el usuario del ERP, no Mm. tiene por qué entrar en la web. Es el Ya, cliente pero final el que entra en la web. ¿Entiendes? vale, pero al final, Marc, yo veo una cosa aquí que es muy clara y es que tú estás, tú acabas de empezar hace un mes, ¿vale? Sí. Entonces, mi consejo, ¿eh? Esto que tú estás desarrollando aquí, lo estás desarrollando así porque, como tú bien has dicho, te sientes más cómodo, Y ¿vale? porque ya lo tengo desarrollado en C++. Claro, ¿Entiendes? pero Entonces yo lo paso y lo migro y en una semana he hecho lo que antes había tardado 5 o 6 meses en hacer. ya, por la IA. No por la IA, por el hecho de que yo puedo traducir directamente muy fácilmente de C++ Ah, a a Python. Python. Claro. Claro, Entonces, si yo pero no tuviera nada desarrollado, seguramente lo habría hecho directamente vía web. ya, Pero como ya esto lo tengo desarrollado y es un proyecto que está en GitHub y que está probado y que sé que funciona, me es muy fácil utilizar las mismas pantallas que ya están hechas, que no las tengo que diseñar, porque están todas diseñadas. Habrá como 100 pantallas distintas, ya, 100 pantallas distintas, están todas diseñadas, está toda la lógica de negocio diseñada, está todo hecho para funcionar en escritorio. Entonces, si eso lo tengo que empezar a hacer un web, es que ya no lo hago. O sea, pero para entonces eso la base de ya me voy datos, a Odo, que es parecido, claro, sí. y uso Odo ¿Y la base de datos de esta aplicación de aquí, dónde está? en MySQL y en Postgres. ¿Pero está, es remota o es local? Ahora la tengo en local, bueno, la tengo en local y la tengo en remoto. O sea, tengo MySQL en local, SQLite en local y tengo Postgres en remoto en otro ordenador dentro de la oficina Y cuando para tu hacer cliente se cosas. instale la aplicación del ERP, la base de datos estará en Mm, un servidor remoto. como son empresas, estará dentro de la empresa, Claro, en el servidor de la empresa donde ya tenga seguramente pues otras aplicaciones corriendo. claro, No entonces estará online. imagínate que tú tendrás esto así, Sí, sí, eso ya me lo encontré cuando lo hice en C, que luego eso había que claro. replicar la parte que me interesaba a la parte web. Claro, tienes que hacer aquí unos sistemas de sincronización que no veas. Exacto. Bueno, como tienes que hacer si trabajas con aplicaciones móvil para cuando está online. Hay offline el móvil si está sin cobertura de datos. Ya, exacto, sí, sí, exacto. Cuando el móvil Es lo está sin mismo. cobertura, A ver, la ventaja de todo eso es que el código ya lo tengo hecho. ya, Si lo tuviera que volver a hacer, pues lo más fácil, como tú dices, es vía web.
porque lo matas de un solo tiro. Pero como yo toda esta parte ya la tengo hecha y necesitaba un sistema de facturación, pues dije, oye, voy a tirar de eso, que además he invertido 2 años de mi vida y que es algo que tiene salida, porque ya he preguntado dentro del sector de conocidos y hay bastantes además que tienen canales grandes de YouTube dedicados a ese sector en concreto que Ujú. van a hacer publicidad del programa y van a enseñar el programa, van a hacer entrevistas, etcétera, etcétera, para mostrarlo, pues ya hay una salida con eso. Claro, Y ya lo claro, tengo hecho, o sea, al final, porque no quiero pagar ahora un pastón de guía, porque si no le podría decir, mira, aquí lo tienes todo, pásamelo y en un día lo tengo hecho. claro, Porque yo le paso todo el código en C++, le paso las UI y digo, oye, pásame esto a Python y luego arreglo lo que no funcione y ya está. Pero claro. bueno, como no tengo prisa y además me sirve para aprender, porque luego sí que tengo la intención de hacer cosas directamente en Django para otros clientes, pues no me voy a quedar solo con esto. Esto es No, algo que he no, hecho está más que claro. nada para mí, tía, y esto no puede interesar. Yo pues voy a preguntar y le di este planteamiento, decir, vale, pues lo enfoco a este sector en concreto que sé que están haciendo las facturas, lo que te he dicho, las facturas y todas las cuentas en Excel y me dirijo a este sector de gente y se lo vendo por un precio súper módico. Claro, claro. A ver, ¿Entiendes? Y yo lo vendo a 20 euros, que lo compren, porque además esto es toda Francia, toda España y toda Latinoamérica, que lo compren 1.000 personas, son 20.000 euros. ya, Mm, para mí, sobrado. O sea, esto es un proyecto que yo tenía abandonado hace 12 años, que lo presentamos en Madrid, en una Open, no me acuerdo cómo se llamaba el evento ese, un evento que hacen en Madrid. Open, no sé qué, que es a nivel de toda Europa y fue un exitazo cuando lo mostramos en aquel momento, porque además no había nada corriendo en Linux para hacer facturación y de hecho lo ya, que hay es muy claro, malo que sea nativo, ¿vale? La gente se va a Odo porque no hay nada nativo en Linux. ya. Y fue un exitazo, lo que pasa que es lo que creo que te lo comenté por escrito. El chico que tenía de socio desapareció y al cabo de 2 años me llamó porque le tocaba hacer la renovación del dominio. Era ¿Algún muy problema de bueno esos de programando, era muy bueno programando, era un crack, una pena? pero bueno, pasó eso y entonces dije, hostia, ¿ahora qué hago? ¿Sigo con esto y que luego dentro de 5 años el tío se despierte y me reclame su parte? ¿Sabes? Y Ya, me deja tirado y luego yo voy a seguir currando, voy a tener yo hecho, él habrá hecho un 20%, yo habré hecho el 80% y se le voy a tener que dar, no, lo dejé parado ahí y ahora se ha dado otra vez la oportunidad, digo, pues lo paso a Python, que me es claro. más cómodo que C++, porque es mucho más agradable Sí, Y eso tanto. que he trabajado mucho en C, pero bueno, pues yo aprendí a programar en C cuando tenía 12 años o 13. Está claro, ¿no? O sea, desarrollar aplicaciones hoy en día de escritorio tiene que tener un motivo de peso, Sí. porque las aplicaciones de escritorio pues tienen, bueno, es como se programaba antiguamente, pero no te permiten una flexibilidad de cara a aplicaciones modernas, integraciones y demás, o simplemente pues lo que vemos ahora, ¿no? Las, las Que tienen sincronizaciones. exacto, tienen más dificultad. Lo único que si lo ves Exacto. como nicho y encuentras tu nicho, Claro, ahí sí que puedes sacar pasta. exacto. Tú ahí has visto una oportunidad. Ahora bien, Exacto. yo creo que en el momento en el que tú hagas crecer este software y vaya creciendo, 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 pues bueno, pues claro, la dificultad va a estar más en el proceso de escalado de este software. Que también es cierto que si tú simplemente es un software que se instala, luego tú publicas una release nueva y cada uno se instala la que sea y es retrocompatible, pues bueno, pues vale, pues cada uno que se instale la que quiera. Pero detrás de cada software siempre va a haber ya en un futuro y ahora, ahora más y, o sea, ahora ya es una realidad y en un futuro más la, la comunicación con herramientas externas a través de Mm. integraciones, aplicaciones móviles, entornos web y por lo tanto,
yo creo que si tú empiezas ahora con eso y lo pones en marcha, en un año ya vas a tener que trabajar con entornos web, con Django, bastante a menudo y te darás cuenta de que, lógicamente, si tú quisieras conseguir esto que tú tienes a corto plazo, no lo podrías conseguir porque tienes que dedicarle tiempo y horas a Django, pero a la larga te darías cuenta de que querrás migrarlo todo a Django, estoy convencido. A Django como backend y en frontend, pues una SPA o una estructura diferente, ¿no? Pero bueno, tu momento ahora es este. Piensa que yo esto lo hago porque lo mío, a ver, siempre me ha gustado programar y quiero programar y voy a hacer cosas en programación, pero tampoco quiero dejar la parte del 3D de lado porque me encanta hacer Ah, bueno. VFX, hacer mm, toda la parte de 3D de infoarquitectura, por ejemplo. eh, Todo esto me gusta mucho y todo esto tiene toda la que es la publicidad web, la publicidad web, la publicidad en 3D, por ejemplo, Hmm, que tú puedes en una plaza de una población donde está un edificio tal, ahí le pones algo que no está, ¿no? claro. Una zapatilla, por ejemplo, de una empresa que está en ese edificio y vende zapatillas. Entonces, pues ahí montas una animación con un platillo volante que llega, que suelta las zapatillas, o una zapatilla enorme encima, que esto, por ejemplo, los ayuntamientos lo pagan mucho por Navidades. Pues oye, pues hazme que se vea el pueblo, un vídeo del pueblo grabado con un dron y que ahí, pues dentro del pueblo salga un bosque y salga no sé qué y salga, es muy creativo. Entonces, Madre mía. esto es lo que a mí me gusta y es lo que yo busco al final para mi empresa. Lo del RP ha sido más que nada porque digo, hostia, tengo que hacer facturas. Entonces me estuve mirando Odo, lo vi complejo para lo que yo quería, no cumplía con mis expectativas, entonces dije, pues tengo eso, me lo voy a, me lo voy a compilar a ver si sigue funcionando. Conseguí compilarlo en Qt5 C++, pero no me apetecía mantenerlo en C++ y adaptarlo a la legislación francesa. Entonces, bueno, como la IA me lo automatiza, lo paso a Python, lo tengo en Python y luego lo comercializo, pero no es el objetivo principal. En todo caso, el objetivo principal de la empresa de software es, junto con mi hijo, cuando sea un poco mayor, crear videojuegos. Ah, Y claro, entonces entonces sí que tiene ya va a sentido. ser, ¿cómo se llama? Que también utiliza, ya va a ser Mm, Godot Engine, que también utiliza Python como entorno de desarrollo. O sí, sea, sí. usan el GDScript, que es un Python adaptado al motor de videojuegos. Por eso digo, tía, esto en Python, la web en Python, el motor de videojuegos en Python, al Claro. final, con un solo lenguaje, como quien dice, lo mato todo. Claro, y si además haces el tema del 3D y el día de mañana lo unes con el videojuego y haces aquí un escenario chulo, ¿no? Claro, es que el tema del 3D es que yo en el 3D me creo todos los assets del juego, los meto dentro del juego, Claro, ¿sabes? Y que en casa claro. tengo a mi mujer que es cantante y es compositora. Entonces, toda la música del videojuego, todos los sonidos, todos los efectos, todo está hecho. Tu perfil es de... No, no es una cuestión de aplicación de escritorio, sino de herramientas que requieren del uso de un sistema operativo de una forma, pues, contundente, ¿no? Es decir, Exacto. nosotros estamos muy acostumbrados a desarrollar aplicaciones web porque el tipo de software que nosotros desarrollamos es de gestión, ¿no? Y entonces, en el proceso de gestión, antiguamente sí que se hacía todo en escritorio, pero hoy en día Sí, se busca un entorno web porque hay muchas facilidades y a la vez necesitas conectar con el exterior, bien sea una página web, un entorno privado, una aplicación móvil, una integración con WordPress o con... que también lo podrías llegar a hacer, ¿eh? sí, Pero, sí. Porque pero, al final eh, es Python, pero pero es es, más difícil, ¿no? es más Entonces, complicado. exacto. En el caso que, bueno, aquello que tú me comentaste de poderlo publicar, eh, lógicamente tú toda esta parte de aquí la tendrás que desarrollar con el framework de Django y tendrás que crear modelos como repetidos, pero bueno, tú Sí, ya aquí, lógicamente, hay un mundo y aquí hay otro mundo.
tú asumirás que son Sí, dos. porque son tablas distintas también y es una base de Exacto. datos distinta. O sea, Entonces tú tendrás aquí un modelado de datos y aquí otro modelado de datos y esos procesos de sincronización, ¿no? claro, porque Entiendo, yo no quiero entiendo. volver a entrar. Yo ya he trabajado muchos años en software de gestión, de hecho toda la vida. He tenido programas de... Estuve trabajando en un programa de veterinarios que estaba prácticamente en todos los veterinarios de España. Me hice en software para talleres de vehículos que firmé con la empresa Gulf y estaba también en un montón de talleres de la marca Gulf. Eh, de hecho, software para TPV, que también estaba en un montón de supermercados, no de tipo Día o tipo Carrefour, sino en supermercados pequeños con dos, tres cajas. ¿Vale? O sea, todo eso ya, ya lo he tocado mucho y llegó un momento que eso terminé con un infarto de los nervios y la presión de, hostia, es que tengo todas las cajas cerradas porque la he liado a la hora de hacer una copia de seguridad, he borrado los datos y ahora tengo aquí la gente esperando. Si haces Claro, algo para supermercado o has hecho algo en algún momento para supermercado, es... Porque un taller, mira, al final lo puedes hacer a mano o claro, un no, no, un veterinario y ya supermercado la está. gente está haciendo cola y no Pero en un puedes. súper que la gente va y compra el producto y lo tienes que pasar ahí, escanear, pam, y que tienes tres cajas o cuatro cajas que están escaneando un producto tras de otro, como ese pete, es que necesitan atención ya. Y en aquel momento todavía mm, creo que no existía ni TeamViewer. Ya, O sea que no había ni la posibilidad, había que desplazarse al sitio a solucionarlo. Y sí, eso sí. era súper, porque estabas en un sitio y te llamaban de otro. Por suerte, yo llevaba ya muchos años de experiencia programando y el software tenía pocos bugs, pero es que a veces era la misma gente que se equivocaban al hacer de chorradas. Esto voy a hacer la facturación del mes y resulta que en lugar de poner lo que había antes del papel, cuando iban las impresoras que venía con el papel, que ya el papel te lo imprimía la imprenta, Sí. el papel de la factura y tú lo que hacías era formatear el report para que encajara ahí, pues oye, he tirado la facturación y la he tirado en papel blanco. Tengo que retroceder para poder volver a Ujú. hacerla, a generar la facturación. Pues, ve corriendo ahí porque el tío no sabe hacerse una... O sea, sí ha hecho la copia de seguridad, pero no la sabe volver a instalar para volver al punto anterior a la facturación y poder Claro. facturar. ¿Sabes? Y todo era corre, 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 corre. Sí, sí, bueno, un Y me estrés cansé de absoluto. correr. Claro. ¿Y el tema de la factura electrónica en Francia, cómo está? ¿Ya está implantado hace mucho tiempo o no? No, aquí tienen, he estado mirando y lo que tienen es, igual que en España está la e-factura, aquí tienen un modelo que llaman la Factu-X, Mm. que al final es un PDF con un XML que tú subes a una web. Ah, vale, O sea, vale. parece y da la impresión, mira, ayer fuimos al ayuntamiento para un tema nuestro de la empresa. Y la chica del ayuntamiento nos dice, "Oh, tranquilos, aquí en Francia, tranquilos. ¿No? O sea, por un lado parece que sea que Francia, o tenemos la idea en España de que Francia es muy burocrática y resulta que es más burocrática España que Francia. Ya. O sea, que te ponen las cosas muy fáciles. Por ejemplo, aquí para darnos de alta de autónomos, si no facturas no pagas nada. Buah. No es como en España, que tú el primer año sí te harán un 50% de descuento, lo que sea, pero zasca, ¿no? Sí, Aquí, sí. si no facturas, cero. Y no por un año, no, para toda la vida. O sea, si tú no facturas, tú tienes la empresa y no facturas, conforme hagas la declaración mensual o trimestral, que puedes elegir si hacerla mensual o trimestral, mientras tú hagas la facturación, mientras tú hagas la declaración cuando te tocan, que es cero, no pasa nada. ¿Y si facturas? Y si Ya va por facturas, rangos. facturas sin IVA, como pequeño autónomo, o sea, como microemprendedor que dicen ellos, que es microempresario, facturas sin IVA, o sea, estás exento de IVA, y lo único es que ellos te cobran creo recordar que es un 20% de la factura, que se la llevan ellos, pero tú facturas sin IVA, ellos se llevan un 20%,
Y si quieres no tener que hacer la declaración del IRPF, entonces le añaden, depende del sector, un 0,5% o el máximo es un 2,2% más y ya no tienes que hacer nada. O sea, Ostras. simplemente tú vas facturando y de cada factura pagas lo que te corresponde cada mes o cada trimestre, como hayas Es elegido como si la... pagases una comisión en cada factura y punto, ¿no? Exacto, exacto. Pagas Está una bien. comisión en cada factura y ya está. Todo funciona por webs, con webs mucho mejor bien hechas. Solo he encontrado una, que es la de impuestos, que sí que al menos la pantalla de inicio se ve muy anticuada, pero las demás no es como en España que están hechas, no sé, en Mm. ASP o no sé qué están hechas Ya. y más feas que... Sí, en No, Java. con Java. Aquí están bien hechas, están muy claras, te dan mucho soporte. Cuando te das de alta dicen que si tú quieres gratuitamente, la administración durante el primer año te acompaña en todos los pasos y te van guiando. Tú dices que sí, es gratuito y vía web, vía email, pues te van ayudando en todo. O sea, lo ponen realmente muy fácil comparado en España. Yo te recomendaría que publiques en un servidor virtual aparte, totalmente directo, donde tengas el repositorio, hagas un Git pull directamente o con Sí, sí, está integración todo en JIT, ¿eh? continua. Ah, ¿ya lo has podido hacer todo eso? Sí, claro. Ah, muy bien. Hombre. Antes de JIT ya había usado, no me acuerdo ya ni cómo se llamaba, que era en Microsoft, que venía dentro de Visual Studio, que era como un gestor de versiones, pero es que no me acuerdo ya ni cómo se llamaba. Cuando se alió JIT, eso fue la hostia. O sea, Ya, yo todo ya. lo tengo en JIT, todo. De hecho, he podido Sí, recuperar este programa hace 14 años porque están en una de mis cuentas de GitHub, que tengo tres o claro, cuatro. claro, claro. Todo. JIT para mí es, y en empresas que yo he entrado, entré a trabajar o como autónomo, en algunas como asalariado, pero yo seguía estando de autónomo porque iba pues solo unas horas ahí que ni conocían JIT, pero ¿cómo podéis vivir sin JIT? Es que es imposible. Ahora no veo para compartir aquí, partager. Porque usas la IA para hacer los commits, veo, ¿no? Pues sí, a veces sí, a veces no, depende de cómo me pica, depende de la hora que sea, si tengo ganas o no. Pero aquí en esta cuenta, por ejemplo, esta es una cuenta que acabo de crear para la empresa, que es Arte Studio 3D. Y ya el nombre ya te dice que es algo 3D. Sí, Y aquí sí que tengo, creo que solo son tres, el Red Fox, que es el programa este, la web de mi mujer, un fork que me hice de un diseñador de reportes y el Creative RP, que es este. sí, O sí. sea, No, no, la verdad que es tengo eso, una pero yo forma de trabajar muy, muy, muy cómoda, muy cómoda. sin JIT no podría vivir, o sea, pues ya te digo, o sea, Muy bien, es muy bien. imposible. Entonces ya te has creado la API, ¿no? Ya tienes todo montado. Sí, sí, está todo, porque es que ya lo tenía montado, lo que estoy haciendo es migrarlo y volverlo a... O sea, Porque la parte esta que dices del cliente para subir archivos y tal, también la tenías. sí, también la tenía. No, bueno, la tenía del o sea, de la parte de facturación, Vale. Ah, para vale. que el cliente del cliente pudiera ver sus facturas, pudiera hacer pedidos online, pudiera acceder al stock de productos. De hecho, porque ahora no tengo desarrollada la ventana de... A ver si por casualidad me arranca. Espera, a ver. Vaya, justo ahora ha dado un fallo. De algo que toqué. No te puedo enseñar el que hace otro día, te lo enseño. El que hice hace, porque lo tendré que arreglar, pues necesito ver cómo estaba. Pero, por ejemplo, en la ventana de artículos, tú tenías que podías subir a la ventana de artículos en el escritorio cuatro imágenes del artículo y Ujú. esas cuatro imágenes luego aparecían. Tú ahí tienes en configuración, hay un ítem que dice publicar en web. Y para cada artículo también le dices si ese artículo lo tiene que publicar en web o no. Entonces, ese Claro, artículo, si tú le decías que lo publicara en web, podías meter hasta cuatro imágenes, que luego en la web iba haciendo un slide de esas cuatro imágenes y tú veías el producto, como si entras en IKEA, ¿no? En la web de IKEA que claro. tienes ahí.
varias tomas del producto, pues tú podías entrar ahí, realizar la compra y entonces en el programa este al lado, a ver si lo Y a hacemos. partir de ahí hacías la sincronización, ¿no? Y a partir de ahí, en el momento en que el usuario, o sea, el cliente del cliente, hacía un pedido, aquí ¿ves esta pestañita aquí que dice Sí, avisos? Esta se sí. ponía roja a parpadear y aquí te aparecía, pues oye, tienes un pedido pendiente de tal para procesar. No, no, tenía que ser Entonces, un esto lo veían software. en el almacén Sí, procesaban sí. el pedido, lo mandaban al transportista que había en la ficha del cliente y aquí salía un aviso de pedido procesado y el cliente veía como cuando pides a Amazon, que Sí, tú puedes hacer el seguimiento del pedido, sí, sí. pues Igual, igual te ¿no? decía pedido recibido, pedido procesado, pedido entregado a transportista, pedido entregado. O sea, tenías ahí todos los pasos que No, tú lo no, pero es podías que ver claro, es online. una... A ver, construir un ERP, ya sé que ya lo tienes hecho, pero es grande, ¿eh? Hay mucho departamento, ¿no? Mucho proceso. Claro, es que esto ya te digo, o sea, venía de que yo cuando hice esto tendría 20 años de experiencia programando Claro. y estuve 2 años haciendo esto. Entonces no había Pero IAs ni había si tu nada. objetivo al final es trabajar más la parte del 3D y tal, ¿esto no es un reto demasiado grande? No, porque mira, ahora me estoy divirtiendo y es más para divertirme y a malas en su día contrato a lo mismo que estás haciendo tú o que habías hecho de buscar chicos de CP que lo mantengan, ¿sabes? O contrato a alguien. Si la Claro, cosa funciona bien, si no funciona, no pasa nada. Porque lo que yo quiero es enfocar al 3D. ¿Qué funciona? Pues si me interesa, contrato a un par de personas que hagan ese trabajo, muy los bien. formo y ya está. Y yo he estado muchos años dando clases. Bueno, pues Y, oye, esto y pinta tenía una grande, SL ¿no? y siempre tenía eso, lo mismo que comentabas tú, siempre tenía 3, 4, 5 chicos de FP haciendo las prácticas en la empresa. Claro, sí, sí. Bueno, pues muy bien. Oye, ha sido interesante, muy interesante. Ethan, tú tienes que ir Mm. a la escuela, ¿no? Sí, pero aún hay tiempo, un poquito ya. Ah, vale, Sí, sí se vale. puede un poco más. Si necesitas salir, sales, ¿eh? Vale, vale. Bueno, pues oye, Sí, nos vamos viendo, ¿no? Y vamos me tienes haciendo que un echar un cable un seguimiento. día con lo que era hoy ¿El qué? con el tema de cómo subir, hacer el deploy de Django otro día. Sí, un día si quieres hacemos una sesión y a ver, es que después de lo que has hecho tampoco lo veo tan complicado, básicamente. Es que ¿sabes qué pasa? Que yo te recomendaría que para esa parte, en vez de usar Django, usases Flask. ¿Lo has Flask. probado? Sí, claro. Sí, Es que con Flask es como sí, Node.js, es como si fuese una versión de Node.js, pero en Python y es mucho sí. más rápido y es mucho más, yo creo que, o sea, Django es un framework probablemente demasiado grande para lo que tú necesitas, creo yo, ¿no? Entonces tendrás que repetir muchos procesos y en cambio Flask está como muy orientado a una API. Yo Flask lo había usado precisamente para API en la última empresa en la que estuve trabajando, que yo entré a desarrollar toda la parte móvil. Entonces, para conectar el programa que era de escritorio con la base de datos, evidentemente no iba a permitir que desde el móvil accedieran directamente al 3306, Claro, porque eso era un crimen. Ya pasaba ahí que ya tuve discusiones con el jefe por el tema de la seguridad, porque era muy básica la seguridad de las contraseñas que tenían, tipo el un, nombre dos, tres. del usuario 1234 o el Claro, año de claro. creación de la empresa o cosas así, que decías, pero es que esas bases de datos se puede acceder desde fuera, no me pongas ¿sabes? Y entonces yo lo que hice fue en Flash, en Flask.
Sí, sí. crear una API que conectaba con el móvil y sincronizaba a la vez con la base de datos MySQL con SQLite en el móvil, porque yo tenía que hacer toda una parte de pedidos que iba en una tablet. Entonces el vendedor iba por los sitios que muchas veces no tenía cobertura y tenía que llevar ahí todo el historial Claro, del que estábamos hablando de que estaba metiendo en una tablet hace 10 años atrás, te estaba metiendo dentro de una tablet igual 1 millón de registros en un SQLite. O sea, que ya, eso ya, ya. primero lo hice en web para decir, bueno, pues ya lo hago en web, sirve para web y sirve para portátil, para móvil. Pero me encontré que era muy lento y al final lo que hice en aquel momento no existía Kotlin todavía, lo que hizo fue hacerlo en Java y ahí Claro. sí que volaba, aunque le metieras 1 millón de registros, la sincronización la primera vez sí que tardaba, porque eso sí que eran grandes superficies, ¿sabes? O sea, Sí, sí. eran empresas con muchos clientes y con millones de líneas de registro que tenías que ver. Cuando iba el vendedor a visitar un cliente, le tenía que decir, oye, el cliente decía, mira, dame lo mismo que me diste el mes pasado, pero una empresa que vendía para fruterías, carnicerías y todo, bueno, una empresa. O sea, el software estaba pensado para mayoristas de fruterías, pescaderías, de todo el tema de comida y también para grandes superficies. Entonces, claro, tú vas a una gran superficie y te dice, oye, tú imagínate que tienes una fábrica de embutidos y vas a una gran superficie y te dice, tráeme lo mismo que me traíste el mes pasado. Tienes que acceder a los registros del mes Claro. pasado. Sí, Y sí. si resulta que cuando llegas ahí no tienes cobertura en la tablet o en el móvil, pues estás muerto. Entonces tienes que Claro. llevarlo todo ahí y hacer que en el momento en el que tú salgas de la tienda o del súper o donde sea y pille cobertura, eso se sincronice y la fábrica ya empiece a Claro, procesar. claro. Antes de entrar, cargar toda la información y al salir y sincronizar los resultados, ¿no? Exacto. Claro, sí, sí. Yo también trabajé en un proyecto de limpieza en el que los operadores de limpieza tenían que marcar cada una de las zonas que estaban limpiando. Habían zonas que eran de alto riesgo, tipo zonas de estas de hospitales, bueno, Sí, donde se opera, ¿cómo los se llama esto? quirófanos. Quirófanos Los y, quirófanos. o otros temas y tal, entonces tenían que marcar las zonas y entraban en zonas sin cobertura, entonces te veías obligado a cargar toda la información previamente y luego una vez marcaban todo, guardarlo en un SQLite dentro de la aplicación móvil Exacto. para cuando al salir se saliese toda esa información hacia el otro lugar, ¿no? Exacto. Es Pues esa exactamente este parte ejemplo, ¿no? la hice en Flash, Ah, vale, muy bien. Claro, porque era pues más fácil que... yo creo que yo creo que te iría mejor, porque a ver, Django, lo bonito que tiene Django es que es un framework pues que tiene muchas cosas que son muy chulas cuando tú creas una herramienta grande, pero en entorno web, ¿vale? O sea, lo mismo que tú estás desarrollando, nosotros lo estamos Sí. desarrollando en, bueno, tan grande no, pero a unos niveles bastante importantes, herramientas de gestión para empresas, todo con entorno de Django. Entonces, ¿qué pasa? Que la renderización del HTML desde el backend está muy bien. Lo que necesitamos hacer como petición síncrona lo hacemos desde renderización y lo que necesitamos hacer desde petición asíncrona lo hacemos por JavaScript y ejecuciones asíncronas y la verdad es que es una pasada. Y luego, cuando tenemos que conectar esa plataforma desde una aplicación móvil o un entorno de terceros, conectamos una API usando la librería de REST Framework de Django Mm. y lo activamos, ¿no? Entonces, claro, es un ecosistema que es como muy unificado y que tiene mucho sentido. En tu caso, como tú vas a hacer crecer un proyecto de escritorio que me parece muy interesante realmente, porque yo ya hacía tiempo que no veía proyectos de escritorio y la verdad es que me hace ilusión volver a verlos y con esas estructuras que yo conocía,
pues claro, tú tienes ahí dos ecosistemas. Tú vas a vivir con dos ecosistemas que se comunicarán entre sí, como el caso este que decías de no tener cobertura, tal, pero bueno, yo creo que si lo haces con Flash, No, bueno, incluso el deploy será más fácil. en el caso este de la aplicación, de esta en concreto de ahora, no habrá el problema de no tener cobertura porque trabajan solo en la Claro, oficina claro, claro, y claro. tienen En la su propio línea, servidor, tienen ¿no? la fibra. Claro. El otro, el anterior, el último sitio donde trabajé que hacía la aplicación para móvil era donde había ese problema de Ujú. no tengo cobertura. Aquí no me voy a Claro. meter en eso porque entonces sí, podría hacer también la aplicación web para la aplicación móvil para que pudiera en cualquier momento tener acceso a, que era nuestra idea en aquel Ujú. momento, que justo acababan de salir los smartphones. Que estamos hablando hace 14 años, salieron Ya, hace ya. 15 años, ya llevaban un año. Yo lo hacía Y con Fonga. un gap, sí. ¿Te suena? Sí, claro. Sí, sí. Claro, si todas estas cosas las he tocado todas. Claro, claro. No, no, yo creo que tú lo que tienes es que a ti hay muchas cosas que te gustan, ¿no? Que si el 3D, que si... Y al final pues lo disfrutas y se nota que lo disfrutas y Sí, que te porque eso lo gusta. disfruto. Luego en 3D también Blender tiene todo un motor de Django con el cual tú en Django puedes automatizar un montón de cosas y todos los add-ons están ahí de Django, de Python. Ah, Todos los add-ons de Blender están hechos en Python. ¿ah, sí? Todo se hace en Python. Es que Python Entonces, siempre ha sido un lenguaje más orientado a otras cosas que no son aplicaciones, ¿no? De web, ni de escritorio, ni nada. Siempre claro, era no. más científico, ¿no? Sí. Claro. Eh, Bueno, Python, yo no me acuerdo qué año empecé a usarlo, pero recuerdo que era pequeñajo. Me vas a decir si tenía 18 años o 19 pero, pero ya. ya entonces empecé a ver en el Commodore Amiga, no sé si te suena. Hostia. Yo trabajaba en la Commodore. Ah, Estuve sí. trabajando en Commodore y era responsable de Amiga en la zona Déu-n'hi-do. norte, ¿vale? Eso es otro nivel, ¿eh? Bueno, si te digo de niveles, también fui jefe de Europa de una multinacional americana, de todo el software tenía que pasar por mis manos, o sea, No, no. eh, Eso es como en la película de, de Steve Jobs, ¿no? Y el equipo que tenía, ¿no? Al final, en el garaje, si, ¿tú lo has sí, visto, Ethan, la película? ¿O el No me suena ahora, libro? la verdad. Pues te recomiendo que la veas. La sí, película es un poco peor que el libro, es muy pero está interesante guay. la vida de Steve Jobs, Sí, sí. porque fue terminarse Steve Jobs y terminarse Apple, y Ya, ya no han sí, hecho sí. nada más bueno. Bueno, ahora es Microsoft el que está creciendo mucho, ¿no? Sí, sí. Y yo siempre digo que ahora se han cambiado, ¿no? Había un tiempo que Apple era el que hacía las cosas y evolucionaba y todo, y Microsoft iba haciendo ahí con su Windows y su Office y poca cosa más. Y desde que murió Steve Jobs y que fue cuando entró también en Microsoft, entró Sí. de jefa, entró una chica, eh, no sé si era de la China, era oriental y esa tía le dio la vuelta. Fue la que hizo que Windows fueran las actualizaciones gratuitas, entre comillas. Abierto, ¿no? Sí, Sí, empezaron sí. a tocar también cosas de Linux, empezaron a hacer cosas en código abierto, empezaron a abrirse a, oye, pues el Visual Studio también lo hacemos para Linux o lo hacemos para Mac. Eh, y, y a nivel también tecnológico sacaron ¿cómo era? Era una especie, como una especie de Macintosh, pero estuvo poco tiempo. Era una herramienta de diseño gráfico, con una pantalla enorme también, que era un Sí. producto, una especie de Surface era, no me acuerdo cómo se Sí, llamaba. era, sí, la Surface, típica grande. Y también Sí, sacaron el Microsoft Communication Foundation y sacaron todo un stack tecnológico que no duró mucho, pero que luego poco a poco ha hicieron ido. cosas, Pero hicieron bueno, cosas chulas. pues mira, te digo una cosa, para que vayas investigando un poco, para publicarlo simplemente, lo que yo suelo hacer es, yo accedo por SSH al servidor.
sí, conecto el proyecto de Git, hago un Git pull, lo meto en la sí, carpeta y entonces instalo Nginx, sí, instalo Unicorn, sí, instalo Supervisor para levantar la aplicación cada vez que se reinicia el servidor, sí. aunque creo que con el sistema propio ya se puede. Sí, se puede con el propio, creo. Y con eso. Y Con si no, al eso final, como el ya servidor tienes es Linux, lo suficiente. Y metes en... o sea, Nginx para enlazar Sí, para... dominios con el proyecto, Unicorn como servidor en vez de Apache, pues sí, sí. Unicorn, y Supervisor para Sí, sí, eso levantarlo ya cuando lo se tengo en reinicia. el... Y ya Todo está, eso y ya con está eso tienes el proyecto en marcha. ya está en el servidor. O sea, no necesitas mucho más. Lo único que es lo que te decía, el servidor este me da palo tocarlo. Yo no lo A ver, tocaría. yo no lo necesito para mí, eso en todo caso sería más para para mí, para el usuario final del proyecto, ¿no? Y entonces ese, pues que se pille un servidor en Digital Ocean que al final le dices, pues quiero subir Claro, un proyecto de Django, quiero subir un proyecto Flask, o quiero subir un proyecto de Laravel, o quiero subir lo que sea, y ya te deja el servidor montado solo con un dominio. Porque claro, yo no pues ya me voy a está. poner en mi VPS a tener ahí 300 dominios. Claro, Y yo claro. esa parte web no sé si la llegaré a usar nunca. Además que es solo para el tema del cliente y para publicar archivos es como un entorno secundario, ¿no? Exacto. Entonces, como entorno secundario, pues yo creo que es exactamente mejor que el cliente coja el servidor que él crea y a través de un proceso tipo, como has dicho, ¿no? En Digital Ocean o cualquier otro. ¿Tú Sí, llegaste sí, sí. a... Bueno, ¿Heroku lo has usado alguna vez? No, creo que no llegué a... O Es sea, sé, como, la verdad es que hubo una época que estaba chulo, porque simplemente tú con la terminal cogías el proyecto, se conectaba, ahora hay cosas mucho más modernas, ¿eh? Que directamente tú lo publicas en GitHub y el propio hosting se conecta a sí. GitHub, te lo coge y te lo baja. Sí, eso lo tengo en el mío para... El problema es que para... Si subo, por ejemplo, una aplicación hecha en Laravel, Sí, yo la tengo en mi VPS, tengo ahí en todos, o HTML puro y duro, o sea, lo tengo en GitHub y le digo, sincroniza, haz pull y ya está. O sea, ¿sabes? Haz un push y ahora sincroniza esto en la web. Y ya está, no voy subiendo cosas, lo subo a Git y ujú, en el propio panel de control de Plesk hay una herramienta que es para conectar con Git. Entonces tú ahí le das las credenciales de Git, le pones la llave SSH, él ya claro, se conecta y le dices, oye, descarga esto y públicalo. claro, Y ya sí, está. sí, Y en casa te haces una modificación, lo pruebas en local. Ah, vale, está bien. Pues lo subo a Git, entras al servidor, te vas al panel del dominio que sea, le dices descargar lo que hay en Git, te lo descarga, publicar y lo publica. claro, sí, Y ya sí. está, es que es lo suyo. Y además de forma gráfica, con dos botones, es Claro, que no, no, si es o sea, que es botón es... de descargar y botón de publicar, no tienes que hacer nada más. Sí, sí, no, Y no, es súper bueno, cómodo no tener que andar, hostia, ahora a ver que he modificado estos archivos, no, uy, he cambiado uno que no tenía que cambiar y he fastidiado la web que salía esta imagen y ahora la he sustituido por otra. Y ya, con Git eso ya no te pasa. Y sí, si te sí. pasa, pues oye, retrocedes y ya está. Es Bueno, pues súper muy bien, cómodo, oye, Marc, ha sido un placer conocerte igualmente. y sobre todo en las circunstancias, porque yo estoy lanzando una marca personal que me está costando mucho evolucionarla bueno, tener la oportunidad de charlar con alguien que te conoce a través del canal y demás, pues es algo divertido. Y una de las cosas que yo persigo, por ejemplo, con Ethan es que él aprenda a tener un oído técnico Claro, que le lleve a poder hablar y de la misma forma que hablas tú o que hablo yo o que nos comunicamos desde un punto de vista técnico, que ya imaginamos todo lo que hablamos, lo imaginamos que aquí, sí, allí, no sé qué, él poco a poco vaya interiorizando claro. un Yo proceso estoy que, oxidado ahora, ¿eh? Después de 10 años de no... claro, bueno, ya Estoy se oxidado nota y que hay tienes nombres que ya no me mucho acuerdo, bagaje. cosas que no, pero bueno,
No, hombre, no. Quien ha Eh, desarrollado, eso lo que tú decías de la bicicleta, ¿no? Que eso no se es como la pierde. Quien ha bicicleta. desarrollado software sin tener acceso a documentación, que es mi caso, es tu caso, o sea, documentación, no como ahora que tienes Copilot, que Nada, tienes... nada, no, eso eh, crea tontos. yo he desarrollado software que he sufrido muchísimo, muchísimo. Entonces he tenido que mirar la documentación del fabricante. Claro. Entonces, quien desarrolla software de la época antigua, como digo yo, eso no se pierde, porque tú ¿A ti sabes te lo que quieres. suena una herramienta que salió, creo que era en las primeras versiones, en las dos o tres primeras versiones de Visual Studio que se llamaba Visual Fox Pro? Hostia, y tanto que me acuerdo. Pues yo colaboré con Microsoft, hice toda la traducción de los manuales al español, del inglés al español, Madre mía. de Visual Fox Pro y también traducimos, o sea, Microsoft nos dio acceso al código de Visual Fox Pro para traducirlo todo al español. Éramos un Buah. grupo de 5 personas y este grupo de 5 personas hicimos los manuales para Microsoft, o sea, los pasamos de inglés, que yo los daba solo en inglés, y dijimos, hostia, hay mucha gente que sabe, a ver, para ser programador tienes que saber inglés, pero hay Claro. mucha gente, sobre todo en Latinoamérica, que son programadores y no tienen ni idea de inglés. O sea, y eso lo digo para Ethan, que es muy importante el tema de los idiomas, y sobre todo el inglés. Sí, sí, Inglés es y muy importante. español, no sé dónde eres, Ethan, ¿en Está qué aquí en comunidad? Barcelona él también. Barcelona, o sea que la escuela la Sí, das en catalán, bueno, en español más bien. en español, pues era una Bueno, escuela castellano privada. también. No, es que hacen catalán, pero siempre se lo olvida. Y entonces, pues, Ah, prefieren bien. hacerlo en castellano, que es mejor. Bien. Sí, sí, No, claro, no. bueno, pues en Pero sí, el Barcelona tema de aún los idiomas pasa, es muy importante, muy pero importante. el tema de idiomas, sobre todo el inglés, Mm, para si te quieres dedicar a eso es básico porque yo sin inglés, mm, por ejemplo, no hubiera podido acceder a ser jefe de Europa de una claro. multinacional americana. Claro, Pues claro. evidentemente el lenguaje de el idioma era el inglés. Y para programar, pues mira, tampoco habría podido ayudar a traducir los Mm, manuales de Visual Fox Pro del inglés al español. Y luego me acuerdo que en aquella época había una librería en Barcelona, de atrás de la Plaza de Cataluña, donde está la universidad. Había una Sí. librería delante que ahí vendían libros, una librería que era solo de informática básicamente. Y En ahí iba a Plaza comprar Cataluña. en Plaza Sí. Cataluña, detrás de la plaza, es que no me acuerdo, en Gran Vía Sí, es. al lado de la plaza, de la plaza Urquinaona. Universidad. Sí, en la Plaza Universidad ahí había Sí, una Marcombo, librería. ¿no? ¿Cómo? Marcombo creo que se Sí, llama. podría ser, no sé. Había una Sí, la librería, hispanoamericana. sí, la hispanoamericana, exacto. Esa. mm, Y Yo siempre ahí, iba ahí a comprarme libros de pues informática. yo igual. Y siempre en inglés, porque los que había en español no valían nada. O sea, no podías aprender con esos libros, eran Claro. muy básicos. Entonces, Sí, sí. Yo compraba eh, muchos, muchos, muchos de era, tochos así. exacto, de Sí, 1.000 páginas, Era 800, la 1.000 páginas. era la única manera, y Era la tanto. única manera que teníamos de aprender y de ahí se aprendía. Por eso yo, en la primera sesión que hice con Ethan, yo quise poner mucho énfasis a que la IA realmente es un problema, porque para el junior, sobre todo, porque se están apoyando demasiado en la IA y Mm. entonces no aprenden, no saben lo que están haciendo. Y encima de que la IA te la lía, como La digo IA te yo. la lía, sí, sí, la IA te la lía, pero bien. La Entonces, IA, bueno, hoy me decía un compañero que está haciendo una web y dice, ya llevo 74.000 líneas y la está haciendo solo en HTML y CSS. Digo, ¿qué? Digo, eso te madre lo ha mía. hecho la IA. Dice, no, no, no lo he hecho yo. Digo, pero ¿qué coño estás haciendo? O sea, mm, 74.000 líneas me parece mucho nah, para una web. una Igual barbaridad, no, demasiado. no. No, 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 no lo he hecho con IA. Digo, esto te lo ha hecho la IA. No, a mí no me la, a otros se la vas a colar, pero a mí no me la cuela. O sea, además yo sé Sí, la sí. página que es en la presentación de una distro Linux. Yo he visto la página y ahí no hay 74.000 líneas necesarias ni de lejos. Ahora que la IA ahí le haya metido basura por un tubo y duplicado mil Mm, cosas, pues vale, si tú no sabes programar, que yo siempre decía que lo importante, y sigo diciéndolo,
que lo importante no es conocer un lenguaje, también, pero lo importante es saber programar. Claro, Al final, si tú conoces bien Mm. la lógica de programación, cambiar de un lenguaje a otro, que yo lo he tenido que hacer, o lo tuve que hacer un montón de veces durante mi vida, porque mira, Microsoft Visual Fox Pro, que era mi herramienta predilecta, se lo cargó. Tuve que pasé a Pascal, luego pasé a Visual C Sharp, luego, si te digo la de lenguajes de programación que he llegado a tocar, y al final es que todos son iguales. Si tú claro, sabes porque es orientado a programar, Sí. puedes objetos. aprender las diferencias de un lenguaje a otro y enseguida en 15 días se está rindiendo en un proyecto nuevo, en un lenguaje nuevo. Sí, sí. Ahora hay unas cuantas diferencias en cuanto a lenguajes que son de frontend, tipo React, Vue, Sí, Angular, todo eso sí. es como muy diferente entre sí. Sí, ahí tienen bastantes diferencias, pero al final si tú conoces la lógica sigue Ya, siendo la exacto. misma. O sea, Mm. tienes HTML por un lado, si te vas a Vue vas a tener el HTML y el CSS o el JavaScript y el CSS metido ahí en ese objeto. El React tiene su otra forma, cada uno tiene su forma de trabajar, pero al final no dejan de ser frameworks de HTML y CSS y JavaScript. Entonces, si tú Mm. sabes CSS, HTML y JavaScript, da igual el framework que vayas a Claro, usar, porque vas claro, a aprender, es como saber programar. Si tú conoces lo que es un bucle, lo que es un for, lo que es un if, cada lenguaje lo va a escribir distinto. Un print, en uno va a ser print, en otro va a ser printf, en otro va a ser, yo qué sé, imprimir y en otro va a ser otro, pero claro. no deja Sí, de ser sí, lo mismo. exacto. No varía el tema de... Varía del lenguaje, el for en C Sharp es de un modo, en Pascal es de otro y en Python es de otro, Exacto. pero Lo que no pasa deja de ser un que for. de cara al futuro, a corto plazo o corto medio plazo, yo considero, y así se lo expresó a Ethan, que esa parte del conocimiento del lenguaje que te permite pues, trabajar en un lenguaje o en otro y demás, eso la IA lo va a suplir tarde o temprano y tú tienes que centrarte mucho en la parte del modelo de negocio, el que quiere el cliente, cómo hacerlo, o Sí. sea, cosas que el ser humano puede pensar y a la En la IA le van parte a costar. creativa, que es Claro, lo que no te va a hacer la IA, lo que es automatizable lo va a automatizar y mejor que el exacto. humano, Mm. pero tú Así que tienes que bueno. saber programar al final, Bueno, porque pues oye, si te parece lo dejamos aquí, ha sido un placer. Yo creo que a Ethan le ha ido esto fantástico. Mira, si quieres podríamos, ahora nosotros ya estamos empezando en un proceso, ya tenemos unos mínimos bastante importantes, ya tenemos que dar un salto de nivel. Entonces, si tú quieres, pues podríamos aprovechar este entorno web que tú necesitas y así Ethan empieza desarrollando un entorno con un modelo de negocio, con una idea, con una misión, con unos objetivos y se plantea como un proyecto y a ti te sirve para lo que tú necesitas y a nosotros pues bueno, pues para desarrollar un software real, que es en vale, definitiva. sí, Así que si quieres, nos vemos en una próxima ocasión vale, y tratamos la sesión como si nosotros nos vamos a ocupar del entorno web que tú necesitas. vale. Como ¿Vale? para él, para hacer una simulación de contacto empresa, Vale. Y, Mm. y lo tratamos así, y así nosotros pues ya derivamos a eso, porque también tendremos que hacer una parte de aplicación móvil, tendremos que hacer cositas. Así que bueno, pues vale. aprovechamos los unos de los otros de la situación de todo y pa'lante tú. Porque muchos días me quedo hasta las tantas de la noche programando, que es cuando hay silencio y Este tranquilidad. es un friki, Izan? De los buenos, De los buenos. A mí también me gusta por la noche porque se está muy tranquilo. Es cuando Claro, se está claro. tranquilo. Lo que pasa es que pasa factura al final. Sí, a No, ver, ya sí. tenemos una edad, Yo tengo 48. Yo tengo 54. No, 55. Bueno, ya estamos ahí, ¿eh? Lo que pasa que a mí, por ejemplo, me gusta programar como si tuviera 20, Ah, yo pero no, disfruto igual, o pero sea, no puedo, hay muchas cosas que ya no puedo hacer. yo disfruto igual. Lo único que sí que noto que ahora no tengo la facilidad de aprendizaje que tenía con 20 años. Ya, Y yo con 20 años me leía un libro y empezaba a programar. claro. De No, pero hecho, mira, aquí tenemos un equipo perfecto. Tú te centras en la parte de escritorio y nosotros nos centramos en la otra. sí, es un producto que... O sea, ya a ver si consigo compilar la otra parte,
el que era no el que era centrado a creativos, sino el que era genérico, Vale. porque es que encima ese llevaba toda la parte médica. Buah, Tenía además, un módulo con toda la parte médica que, como yo estaba viviendo en mitad en Madrid, mitad al lado de Barcelona, en Vilafranca del Penedés, no sé sí, si te suena, Mm. sí. pues eh, y yo tenía que de Cataluña, los de Sanidad, me habían pasado también pantallazos de la aplicación suya y de la Comunidad de Madrid también tengo un amigo médico y también me pasaba mucha información y estábamos haciendo que también fuese para la parte médica, porque el distribuidor el primero que empezó a usarlo así una empresa grande es una empresa de Barcelona que distribuye material médico. Y entonces llevaba toda la parte, y ellos tienen consultas de acupuntura, de masaje y todo, y llevaba toda esta parte de gestión de pacientes, con todo el historial de pacientes, con el Vademecum y todo esto está hecho ahí, está colgado en GitHub ahí abandonado. Mm. Deben haber una cantidad de GitHubs abandonados que alucinas, ¿no? Uf, madre mía, Sí, qué sí. proyectos de De ahí GitHub. se alimenta gran parte La la IA. IA. Bueno, Sí, pero sí. ahí yo como eso era open source, que ya lo hice con política open source. No me Ah, importa que al final la IA se alimenta y yo me alimento de la IA. Al claro, final, claro, sí, sí. Bueno, pues nada, Marc, un placer pues nada, conocerte. Nos vemos pronto, y ¿vale? vamos Me pasas hablando. tus datos de contacto y yo te paso los míos y así Vale, ya conectamos directo, ¿vale? perfecto. Venga, un Venga, abrazo. hasta luego, un abrazo. Adiós. Adiós. Chao.